Vivirás conmigo gratis. La mitad de tu pensión cubrirá tu alquiler, exclamó mi hijo. Y su esposa asintió en silencio como si fuera un arreglo normal. Sonreí, tragándome la amargura de la traición. Pero cuando me levanté de la mesa, todo cambió. La justicia que no esperaban comenzó a destruir su mundo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Serví café en mi taza y les ofrecí más a Adrián y Valeria al otro lado de la mesa del comedor. El almuerzo del domingo había dejado la mesa llena de platos, y la luz de la tarde de primavera entraba suavemente por las ventanas de nuestra casa. Me sentía bien ese día, incluso optimista. Quería que ustedes dos fueran los primeros en saberlo, dije, acomodándome de nuevo en mi silla. Me jubilo el próximo mes. La pensión será de $2,400 mensuales. No es mucho, pero es suficiente. Adrián miró a Valeria. Algo pasó entre ellos que hizo que mi café de repente supiera diferente. Valeria dejó su tenedor con precisión. De hecho, es el momento perfecto. Hemos querido discutir su situación con el alquiler. A partir de abril, usted pagará $1,200 mensuales. Las palabras quedaron flotando como humo. Miré a mi hijo, esperando que la corrigiera, que se riera. En lugar de eso, él estudiaba su plato, revolviendo los restos de comida. ¿Alquiler? Mantuve la voz tranquila. Soy familia. Esta es nuestra casa. Julián. Valeria enfatizó la palabra como si yo tuviera problemas para oír. Usted vive aquí. Usted paga alquiler. Así es como funciona en todas partes. Deslizó una hoja de cálculo impresa sobre la mesa hacia mí. El papel estaba impecable, las columnas ordenadas. Había preparado esto. Lo había planeado. Adrián finalmente habló, sin atreverse a mirarme a los ojos. Papá, tienes que entender. Tenemos gastos. La hipoteca. Las facturas. Es justo que contribuyas. Miré la hoja de cálculo. Alquiler de habitación. Asignación de servicios. Uso de espacios compartidos. Costos de comida. Los números estaban detallados como el menú de un restaurante. $1,200. La mitad de todo lo que había ganado en 43 años de trabajo de ingeniería, calculado al centavo. Cuando usted mencionó el monto de la pensión, continuó Valeria, su voz profesional y fría, nos dimos cuenta de que podía pagar la tarifa del mercado. Su habitación, servicios, espacios compartidos, comida. $1,200 es en realidad generoso para este vecindario. Me levanté lentamente. Empujé mi silla hacia atrás sin fuerza. Las patas rasparon contra el suelo de madera que había ayudado a Adrián a restaurar hacía 5 años. No dije nada. No levanté la voz, solo los miré a ambos, mi hijo evitando mi mirada. Su esposa observándome con la expresión de alguien que concluye una transacción comercial exitosa. Interesante, dije. La palabra salió plana, casi curiosa. Muy interesante, de hecho. Caminé hacia las escaleras, mis pasos medidos y deliberados. Detrás de mí, Valeria gritó. Necesitaremos el primer pago el 1 de abril. Faltan 3 semanas. No me di la vuelta. En mi habitación cerré la puerta con llave y me dirigí al armario. La caja de cartón estaba en el estante superior, donde había estado durante 15 años. Etiquetada con mi propia letra. Documentos de la casa. 2010. Mis manos estaban firmes mientras la bajaba y la llevaba a la cama. Los papeles se extendieron sobre el edredón como pruebas en la escena de un crimen. Cheque de caja por $340,000. Mi firma al final. Documentos de cierre de marzo de 2010. Mi nombre figuraba como comprador. Adrián Ruiz figuraba como titular. Los papeles de transferencia de título. Mi nota escrita a mano en papel de bloc de notas amarillo. Fechada el día del cierre. Para el futuro de mi hijo, para que empiece con más ventaja que yo. Había pasado 42 años de mi carrera como ingeniero estructural, calculando la capacidad de carga y los puntos de tensión, entendiendo exactamente cuánto peso podía soportar una cimentación antes de agrietarse. Quería que Adrián construyera su vida sobre terreno firme. En lugar de eso, le había construido un arma. La hipoteca con la que decían tener problemas no existía.
Había pagado en efectivo. Las facturas que necesitaban ayuda para cubrir eran de una casa que no les costó nada. Y ahora querían la mitad de mi pensión por el privilegio de dormir en una habitación que yo había comprado con mi propio dinero, en una casa que le había entregado a mi hijo como regalo porque creía que un padre debía ayudar a sus hijos a tener éxito. Me senté al borde de la cama, con el cheque original en la mano. $340,000. Hace 15 años. Eso era casi todo lo que tenía ahorrado. Había vivido en un apartamento tipo estudio durante 2 años después, reconstruyendo mis ahorros, diciéndome que valía la pena porque Adrián tendría seguridad. Desde abajo, oí risas. Adrián y Valeria. Las voces llegaban a través de los conductos de ventilación. Algo era gracioso. Algo les había divertido. Miré los papeles extendidos ante mí, cada uno un fragmento de prueba. Mi firma, mi dinero, mi nombre en cada documento importante excepto en el que más importaba, el título de propiedad. Había pasado 4 décadas leyendo planos, identificando debilidades estructurales, entendiendo exactamente dónde se necesitaba aplicar presión para derribar lo que debía caer. Había sido entrenado para ver lo que otros pasaban por alto, para calcular las fuerzas invisibles que mantenían las cosas unidas o las destrozaban. Habían cometido un error de cálculo, uno crítico. Reuní los documentos con cuidado, apilándolos en orden cronológico. El cheque encima mostrando el monto total, luego el acuerdo de compra, la declaración de cierre, la transferencia de título, cada hoja de papel un muro de carga en la estructura de su error. Abajo, las risas continuaban. Las escuché de la misma manera que una vez había escuchado el sonido del metal bajo tensión, detectando la frecuencia que señalaba un fallo inminente. Volví a guardar la pila de documentos en la caja, pero no la devolví al armario. En lugar de eso, la puse en mi escritorio, al alcance de la mano. Los necesitaría pronto, muy pronto. La carta de la pensión del Estado estaba en el cajón de mi mesita de noche. La saqué y la leí de nuevo, aunque me sabía cada palabra de memoria. $2,400 mensuales a partir del 1 de abril. Faltaban 3 semanas. 3 semanas hasta que esperaban que les entregara la mitad. Doblé la carta y la puse con los documentos de la casa. Luego me senté en la silla junto a la ventana, observando cómo la luz de la tarde se desvanecía en la noche. Mi habitación se oscureció. No encendí la lámpara. No me habían pedido que me fuera. Habían hecho algo peor. Habían decidido cobrarme por un regalo. Monetizar la generosidad. Convertir el amor en una transacción mensual. Habían calculado mi valor en dólares y habían descubierto que era convenientemente igual a la mitad de mis ingresos. Me senté en la oscuridad creciente, sosteniendo un trozo de papel que valía más que la integridad de mi hijo. Abajo, se reían. No bajé a cenar esa noche. Tenía trabajo que hacer. A la mañana siguiente, encontré un documento impreso junto a mi taza de café. Reglas y expectativas de la casa estaba centrado en la parte superior en negrita. Horario de silencio entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Horario de acceso a la cocina. Valeria tenía prioridad por la mañana. Yo podía usarla después de las 8:30. Pautas de uso de espacios compartidos. El televisor de la sala era de ellos. Yo debía ver programas en mi habitación. Valeria apareció en la puerta, ya vestida para su trabajo en la oficina de facturación médica. Solo un poco de estructura, dijo. Hace que todo sea más claro para todos. Tomé el papel, lo doblé una vez y lo deslicé en el bolsillo de mi camisa. Claro es bueno, dije. Se fue sin decir una palabra más. Adrián bajó 10 minutos después. Agarró una taza de viaje y salió. Ninguno de los dos me preguntó si había dormido bien o si necesitaba algo. La casa se sentía diferente ahora. No como un hogar, sino como una propiedad con inquilinos y propietarios. Saqué el cuaderno de mi bolsillo, uno que había comprado en la farmacia la noche anterior. Pequeño, de espiral. Cabe en la mano. Anoté la fecha, y luego, documento de reglas de la casa presentado. Acceso a la cocina restringido. Espacios compartidos redefinidos como suyos. Sin emoción en las notas. Solo hechos. Horas. Citas. El martes, bajé y encontré a Valeria fotografiando el interior del refrigerador con su teléfono.
Movía los artículos, buscando mejores ángulos. Su expresión era concentrada. Propósitos de documentación, dijo cuando notó que la observaba. Ya veo, dije. ¿Debería esperar un recibo detallado? Tal vez. Veremos cómo va abril. Anoté eso también. Hora. Fecha. Sus palabras exactas. El inventario del refrigerador. La implicación de que mi consumo de alimentos estaba siendo medido contra algún estándar que ella había establecido. Esa tarde, mientras ambos estaban en el trabajo, caminé 3 cuadras hasta un banco diferente al que siempre habíamos usado. La gerente de la sucursal era joven, profesional, ansiosa por ayudar. Abrí una cuenta nueva, corriente y de ahorros. Luego transferí $87,000 de mi antigua cuenta de ahorros, la que Adrián y Valeria sabían que existía, porque la había mencionado la Navidad pasada, cuando Adrián estaba preocupado por las reparaciones del coche. ¿Todo bien, señor Ruiz?, preguntó la gerente mientras procesaba la transferencia. Solo organizando las finanzas para la jubilación, dije, sonriendo. Cuando todo estuvo listo, me entregó cheques temporales y una tarjeta de débito. Alquilé una caja de seguridad mientras estaba allí. Pequeña, pero suficiente. De vuelta en casa, fotografié cada documento de la caja de la casa usando mi teléfono. El cheque, los papeles de cierre, la transferencia de la escritura, mi nota escrita a mano. Subí todo al almacenamiento en la nube. Luego conduje a mi nuevo banco y coloqué los originales en la caja de seguridad. Las copias volvieron a la caja de cartón en mi habitación. Si alguien miraba, vería papeles. No sabrían que los originales estaban guardados bajo llave fuera de su alcance. El miércoles por la noche, volví a mi habitación después de cenar, y la encontré notablemente más fría que el resto de la casa. El termostato programable en el pasillo marcaba 58 grados, configurado para mi zona durante las horas nocturnas. Cuando lo ajusté de nuevo a 68, Adrián apareció en cuestión de minutos. Papá, la calefacción se queda en esa configuración. No podemos permitirnos calentar habitaciones vacías todo el día. Mi habitación no está vacía, dije. Estoy en ella. Sabes a lo que me refiero. Durante las horas de trabajo, usa una manta. Se alejó antes de que pudiera responder. Anoté la interacción en mi cuaderno. Control del termostato. Temperatura fijada en 58. Usa una manta. Atribuido directamente a Adrián. Durante la cena del jueves, todavía comía con ellos. Todavía me sentaba en la misma mesa, observando. Valeria mencionó, casi casualmente, Adrián y yo estuvimos discutiendo. Las personas mayores a menudo prefieren vivir en el primer piso. Más seguro. Menos escaleras. Tengo 67 años, no 97, dije. Por supuesto, su sonrisa era ensayada. Del tipo que le darías a un cliente difícil. Solo algo en qué pensar. Su habitación actual sería una excelente oficina para Adrián. Expansión de la oficina en casa, ya sabe. Deducible de impuestos. Lo pensaré, dije y me levanté para recoger mi plato. Lo pensaré mucho. Esa noche, me senté con mi portátil y busqué. Ley de propiedad de nuestro estado. Compra de casa a nombre de otra persona. Derechos legales sobre la propiedad pagada por otra persona. Los resultados de la búsqueda cargaron lentamente. Pero tenía tiempo. Todo el tiempo del mundo ahora. Fideicomiso constructivo. El término apareció en múltiples resultados. Hice clic en formularios legales, explicaciones de estatutos, precedentes de casos. En nuestro estado, cuando alguien proporciona fondos para la compra de una propiedad, pero el título se coloca a nombre de otra persona, los tribunales podrían imponer un fideicomiso constructivo, reconociendo la propiedad real de la parte que financió, a pesar de lo que mostraban los papeles. Tomé capturas de pantalla, anoté números de estatutos, encontré nombres de abogados que habían manejado casos similares, disputas inmobiliarias, impugnaciones de propiedad. 23 abogados solo en la ciudad se especializaban en esta situación exacta. El viernes por la mañana, después de que Adrián y Valeria se fueran a trabajar, leí todo de nuevo. La ley era clara. La documentación era clave. Prueba de pago. Prueba de que la transferencia del título fue intencional como temporal o para fines específicos.
Evidencia escrita de la relación entre las partes. Tenía el cheque. Tenía los documentos de cierre. Tenía mi nota escrita a mano explicando que el regalo era para el futuro de mi hijo, no una transferencia incondicional de propiedad. Tenía un patrón de comportamiento, viviendo en la casa durante 15 años sin que me cobraran alquiler hasta el momento en que mencioné los ingresos de la pensión. El sábado, Adrián sugirió que habláramos sobre el 1 de abril después del desayuno. Valeria había impreso otra hoja de cálculo. Esta mostraba los gastos mensuales de los que yo sería responsable. $1,200 de alquiler y comida. Pero había partidas para servicios adicionales. Uso de lavandería, acceso al garaje, uso del espacio del jardín. Estos no están incluidos en el alquiler base, explicó. Pero si los quiere, podemos negociar las tarifas. Miré a mi hijo. Estaba desplazándose por su teléfono, sin siquiera fingir prestar atención a su esposa, sacándole dinero a su padre como si yo fuera un inquilino disputando cargos de servicios públicos. Revisaré esto, dije, tomando el papel. Te daré una respuesta pronto. El domingo por la noche, tarde, me senté en mi escritorio con el cuaderno, las hojas de cálculo impresas, las capturas de pantalla de los estatutos legales y una lista de nombres de abogados con sus números de teléfono. Lo había organizado todo por fecha, por categoría, por relevancia. Jaime Morales, abogado inmobiliario, disputas de propiedad, 20 años de experiencia. Su sitio web mostraba una práctica centrada específicamente en impugnaciones de títulos y conflictos de propiedad. Las reseñas elogiaban su minuciosidad, su disposición a tomar casos que otros consideraban difíciles. Su oficina estaba en el centro, en la Quinta Avenida. La tarifa de consulta era de $200. El número de teléfono aparecía claramente en la parte superior de la página. Lo anoté en mi cuaderno, subrayándolo 2 veces. Mañana era lunes. Las oficinas abrían a las 9. Llamaría a las 9:15, después del ajetreo de la mañana, cuando alguien tuviera tiempo de escuchar con atención. Hice clic en la foto de perfil de Morales. Un hombre de unos 50 años. Cabello canoso. Expresión seria. Su biografía mencionaba experiencia en ingeniería antes de la Facultad de Derecho. Ingeniería estructural. Específicamente, él entendería los planos, entendería los cimientos, entendería lo que sucedía cuando construías algo y luego alguien más lo reclamaba. Cerré el portátil y miré mi teléfono. El número del abogado brillaba en la pantalla. Mañana haría una llamada que lo cambiaría todo. Llamé a la oficina de Jaime Morales a primera hora de la mañana. Su secretaria me programó para las 2 en punto. A las 9:30, ya tenía mi carpeta organizada. Los documentos ordenados cronológicamente. Los recibos de reparaciones agrupados por separado. Mis notas de la semana sujetas a la cubierta interior. Me puse una camisa de vestir y una chaqueta. Esto no era un asunto casual. Estaba contratando a un profesional para reclamar lo que me pertenecía. Voy a salir, le dije a Adrián mientras recogía sus cosas para el trabajo. Apenas levantó la vista. Claro, papá. Tomé el autobús al centro. El coche compartido habría sido más rápido, pero prefería mantener mis movimientos sin llamar la atención. El autobús me dejó a 3 cuadras del edificio de oficinas en la Quinta Avenida, 12 pisos más arriba, según el directorio en el vestíbulo. El ascensor subió lentamente, deteniéndose en varios pisos. Para cuando llegué a Morales y Asociados, sentí que la importancia del momento se asentaba sobre mí como un peso que había elegido llevar. La recepción era profesional pero no ostentosa. Jaime Morales apareció a los pocos minutos de mi llegada. De unos 50 y tantos años, canas en las sienes, gafas de lectura colgando de un cordón alrededor de su cuello. Me estrechó la mano con firmeza. Señor Ruiz, entré. Su sala de conferencias tenía ventanas con vistas a la ciudad. Me indicó una silla y se sentó frente a mí, acercando un bloc de notas legal. Cuénteme qué está pasando, dijo. Extendí los documentos sobre la mesa. El cheque de caja primero. $340,000, fechado en marzo de 2010, a nombre de la compañía de títulos. Mi firma al final. Jaime lo recogió. Lo estudió a través de sus gafas de lectura. Esto es de su cuenta personal. ¿Puede verificar que los fondos se originaron con usted? Sí.
Trabajé 42 años como ingeniero estructural. Ahorré específicamente para comprar una casa al contado. Sin hipoteca. Dejó el cheque con cuidado. Tomó los documentos de cierre. Y puso el título a nombre de su hijo. ¿Por qué? Pensé que lo estaba ayudando a establecer crédito, a construir patrimonio. Pensé que estaba siendo un buen padre. Jaime no reaccionó a la amargura en mi voz. Solo tomó notas. Pasó al siguiente documento, la transferencia de la escritura que mostraba a Adrián Ruiz como único propietario. Mi nombre no aparecía en el título. Eso complica las cosas legalmente, dijo, pero no elimina su reclamo. La doctrina del fideicomiso constructivo existe precisamente para situaciones como esta. Pasó 20 minutos revisando todo, los papeles de la compra, los extractos bancarios de 2010 que mostraban el retiro, 15 años de recibos de reparaciones, reemplazo del techo, $12,000, sistema de climatización, $8,500, renovación de la cocina, $15,000, todo pagado por mí, todo documentado con mi nombre en las facturas y cheques cobrados. Cuando terminó, se echó hacia atrás y se quitó las gafas. ¿Cuáles son mis posibilidades?, pregunté. 60-40 a su favor, tal vez 65-35 con esta documentación. Los tribunatos de nuestro estado reconocen los fideicomisos constructivos cuando alguien proporciona los fondos de compra, pero el título va a otra parte. Su evidencia es sólida. Usted financió la compra. Usted mantuvo la propiedad. Tiene registros escritos que abarcan 15 años, pero costará tiempo y dinero. Un anticipo de $8,000, probablemente de 15 a 20,000 en total antes de que terminemos. ¿Cuándo puede presentar la demanda? Sonrió levemente, la expresión de alguien que apreciaba a los clientes decididos. Redactaré la petición esta semana. Necesito verificar algunos detalles con la oficina de registro del condado. Confirmar el estado del título. La presentaremos la próxima semana. Le escribí un cheque por $8,000 de mi nueva cuenta bancaria. Mi mano estaba firme. La cuenta solo tenía 2 semanas, pero Jaime se dio cuenta. Era el tipo de abogado que se daba cuenta de todo. ¿Cuenta reciente?, preguntó. Protección de activos, dije. Parecía prudente, inteligente. Firmó el acuerdo de anticipo y deslizó mi copia sobre la mesa. Lo llamaré cuando la petición esté lista. Probablemente el jueves o viernes. Una vez que la presentemos, serán notificados en 48 horas. Tomé el autobús a casa, llegando antes de que Adrián y Valeria terminaran de trabajar. Coloqué el recibo del abogado en el cajón de mi escritorio bajo llave. Cené como de costumbre. Adrián carraspeó a mitad de la comida. Valeria tomó la palabra antes de que él pudiera hablar. Hemos revisado las tarifas del mercado, dijo, sacando otra hoja de cálculo impresa. Su alquiler aumenta a $1,500 a partir del 1 de mayo. Deslizó el papel hacia mí. Listados de alquiler de sitios web. Habitaciones comparables en casas de la ciudad. Precios que oscilaban entre $1,700 y $1,900 mensuales. Miré la hoja de cálculo. Los números estaban resaltados, organizados en columnas. De apariencia profesional. Es un aumento del 25%, dije. Esa es la realidad del mercado. Honestamente, le estamos haciendo un favor. Adrián añadió débilmente. Las facturas siguen subiendo, papá. No estamos ganando dinero contigo, solo cubriendo costos. Me levanté. Recogí mi plato. Entiendo. 1 de mayo. $1,500. Valeria me llamó mientras salía de la habitación. Lo necesitaremos el 1, no a finales de mes como la última vez. Me detuve, pero no me di la vuelta. Anotado. No había pagado el alquiler de abril. No había pagado nada, pero ella ya estaba reescribiendo la historia, creando una narrativa donde yo era el inquilino moroso, la carga que necesitaba ser administrada. En mi habitación, los oía abajo. Sus voces llegaban a través de los conductos de la calefacción. ¿Ves?, decía Valeria. Es razonable. Deberíamos haber hecho esto hace meses. Adrián murmuró algo que no pude entender. Para el próximo año, probablemente podamos subirlo a 2,000, continuó Valeria. No se irá a ninguna parte. ¿A dónde iría? Abrí mi cuaderno. Escribí la fecha. 6 de abril. Luego, abogado contratado. Jaime Morales. Anticipo de $8,000.
Petición se presenta la próxima semana. Nueva línea. Alquiler aumentado a $1,500. Efectivo el 1 de mayo. V. Sugiere aumentar a $2,000 el próximo año. Sus voces subían, celebrando lo que pensaban que era una victoria. Adrián se rió de algo. El sonido resonó en los conductos. Añadí otra entrada. Patrón establecido. Demandas incrementales. Confianza creciente. Explotación a largo plazo planeada. Jaime presentaría la petición la próxima semana. Probablemente el jueves. Serían notificados para el sábado. Que celebraran mientras pudieran. Jaime dijo que necesitaba testigos que corroboraran. Sabía exactamente por dónde empezar. La casa de Patricia Hernández era un espejo de la mía en cuanto a distribución. Mismo constructor, mismo año, mismo plano, invertido. Había vivido allí desde 2010. Se mudó 2 meses antes de que yo comprara mi casa. Habíamos sido vecinos durante 15 años, amigables sin ser intrusivos. Ella conocía mis hábitos. Me había visto mantener la propiedad, contratar contratistas, encargarme de cada reparación personalmente. Crucé el césped entre nuestras casas a media mañana de un miércoles. Adrián y Valeria estaban en el trabajo. El sol de abril era cálido. La hierba aún estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior. Patricia me vio por la ventana y abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Julián dijo, con preocupación inmediata en su voz, «He querido ver cómo estabas. ¿Está todo bien?» He notado tensión. ¿Tienes unos minutos?, pregunté. Por supuesto. Entra. Su cocina olía a café. Sirvió 2 tazas sin preguntar. Las puso sobre la mesa. Nos sentamos uno frente al otro, la luz de la mañana entrando por su ventana. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?, pregunté. 15 años. Este junio. Me mudé 2 meses antes de que compraras tu casa. Estudió mi rostro. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas cuando compré la casa? Absolutamente. Su voz era firme, sin vacilación. Estabas tan orgulloso. Me dijiste que habías ahorrado toda tu carrera para ello. Pagaste en efectivo, sin hipoteca. Tu hijo te visitaba a veces, pero esta siempre fue tu casa. Todo el mundo lo sabía. Saqué mi blog de notas y un bolígrafo. ¿Estarías dispuesta a escribir eso? ¿Firmarlo? La comprensión apareció en sus rasgos. ¿Están afirmando que es de ellos? ¿Después de todo lo que has hecho? Alcanzó el bolígrafo. Dame papel. Escribiré cada detalle que recuerdo. Pasó 20 minutos escribiendo, su letra pulcra y deliberada. Lo fechó, lo firmó y me lo pasó por la mesa. Estoy feliz de testificar, dijo con firmeza. Lo que están haciendo no está bien. Te he visto reparar ese techo, reemplazar el calentador, renovar la cocina. Adrián aparece ocasionalmente. Su esposa apenas saluda a los vecinos. Esa casa es tuya, Julián. Todos en esta calle lo saben. Fotografié su declaración con mi teléfono. Le di las gracias. Guardé el original en mi carpeta. Esa tarde, me reuní con Miguel Torres en una cafetería del centro. Tasador licenciado, 30 años de experiencia según su sitio web. Lo había llamado esa mañana. ¿Qué motiva la tasación?, preguntó, sacando su tableta. Venta, refinanciación, planificación patrimonial, asunto legal. Necesito una valoración oficial. Entendido. Sin juzgar. Solo eficiencia profesional. Necesitaré acceso a todas las habitaciones, incluyendo el sótano y el ático. ¿Cuándo le viene bien? Mañana, a las 10 de la mañana. Los otros ocupantes estarán en el trabajo. ¿Otros ocupantes? Es complicado, dije. Por eso necesito la tasación. Miguel llegó precisamente a las 10 de la mañana siguiente. Pasó 2 horas midiendo habitaciones, fotografiando mejoras, anotando la calidad del mantenimiento. Me mantuve al margen. No influí en su evaluación. Fue minucioso, profesional. Exactamente lo que necesitaba. 3 días después, el informe de tasación llegó por correo electrónico. Valor de mercado actual, $520,000. La casa se había revalorizado en $180,000 desde que la compré. Una inversión que había financiado por completo, mantenido personalmente, mejorado sistemáticamente. Le reenvié el informe a Jaime Morales. Luego me dediqué a otra investigación. Esa noche,
Busqué en los registros de propiedad del condado en línea. Información pública accesible para cualquiera. Introduje la dirección de la casa y esperé a que se cargaran los resultados. El historial de compras apareció primero. Compra original, marzo de 2010. Precio, $340,000. Sin hipoteca registrada. Libre de cargas, exactamente como la había pagado. Luego, más abajo en la pantalla, una segunda entrada. Línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. $80,000. Abierta en marzo de 2024. Prestamista. Banco del Noroeste. Me quedé mirando esa entrada durante mucho tiempo. Adrián había pedido dinero prestado contra la casa. Había pedido prestados $80,000 usando el patrimonio que yo había creado, sin decírmelo, sin pedir permiso. Hice clic más profundo en los registros del tribunal, buscando cualquier presentación relacionada. Encontré una fechada hace 6 semanas. Aviso de incumplimiento. Banco del Noroeste contra Adrián Ruiz. Prestatario con 3 pagos atrasados en la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. Pago mensual, $2,400. Atrasos totales, $7,200. El prestatario tiene 90 días desde el aviso para subsanar el incumplimiento o la propiedad estará sujeta a procedimientos de ejecución hipotecaria. El cálculo era simple. Me exigían $1,500 mensuales, mientras le debían al banco $7,200 en pagos atrasados. Pago mensual del HELOC, $2,400, exactamente igual al monto de mi pensión. No eran codiciosos, estaban desesperados, ahogándose, e intentando usarme como balsa salvavidas. Me recosté de la computadora portátil, procesando. Adrián había sacado un préstamo de $80,000 hacía 14 meses. No podía mantener los pagos. Se enfrentaba a una ejecución hipotecaria en 90 días a menos que se pusiera al día con los atrasos y reanudara el pago de $2,400 mensuales. Por eso la exigencia de alquiler llegó exactamente cuando lo hizo. Por eso habían calculado $1,200 con tanta precisión. La mitad de mi pensión. Por eso Valeria lo había aumentado a $1,500 esta semana. Necesitaban más rápido. Habían apostado con una casa que no compraron, usando un patrimonio que no crearon, y ahora necesitaban que yo los rescatara. Redacté un correo electrónico para Jaime Morales. Asunto: evidencia adicional. Urgente. Adjunté el informe de tasación, la captura de pantalla del HELOC, la captura de pantalla del aviso de ejecución hipotecaria. Texto del cuerpo. Propiedad actualmente valorada en $520,000. El titular tomó un HELOC de $80,000 en marzo de 2024 sin mi conocimiento. Actualmente en incumplimiento, $7,200 en atrasos, enfrentando ejecución hipotecaria. Esto explica su repentina demanda de pagos de alquiler. Por favor, llame cuando le sea conveniente. Esa noche, Adrián se cruzó conmigo en el pasillo. Papá, ¿vino alguien hoy? Un vecino mencionó haber visto un coche. Un tasador de propiedades, dije con calma. Para mis registros, ¿un tasador? ¿Por qué? Asunto personal. Continué hacia mi habitación. Cerré la puerta. Oí la voz de Valeria desde la cocina, suspicaz. ¿Para qué necesita una tasación? Adrián respondió, incómodo. No lo sé. Quizás para el seguro. A las 11 de la noche, abrí mi portátil por última vez. El correo electrónico a Jaime estaba en mi carpeta de borradores. Todos los archivos adjuntos verificados. Lo revisé una vez más. Luego presioné enviar. El mensaje zumbó en la noche. 4 archivos adjuntos que transformaban el caso de una disputa de propiedad a una catástrofe financiera. Adrián y Valeria no eran solo ladrones. Estaban desesperados, hundiéndose, intentando arrastrarme con ellos. Cerré el portátil. Jaime vería esto por la mañana. Jaime me llamó antes de las 8 de la mañana siguiente. Su voz tenía una cualidad diferente, más aguda, más enérgica. Julián, el paquete de pruebas que enviaste es excepcional. La declaración de Patricia establece la línea de tiempo perfectamente. La tasación muestra el valor actual en $520,000. ¿Y ese aviso de ejecución hipotecaria?
Esa es una palanca que no podríamos haber anticipado. ¿Cuándo presentas la demanda? Pregunté. Hoy. Estoy terminando la petición ahora. Serán notificados en 48 horas. Probablemente el jueves. Acerqué mi cuaderno. Anoté la línea de tiempo. ¿Qué pasa después de que sean notificados? Tienen 30 días para responder. Contratarán a un abogado. Presentarán una respuesta. Tal vez una contrademanda. Luego comenzamos el descubrimiento. Deposiciones. Interrogatorios. Producción de documentos. El proceso de litigio estándar. ¿Cuánto tiempo hasta la resolución? De 4 a 6 meses si luchan hasta el final. Podríamos llegar a un acuerdo antes si son lo suficientemente inteligentes como para reconocer que están expuestos. Jaime hizo una pausa. Una cosa más. Dada la situación de ejecución hipotecaria, son financieramente vulnerables. Eso generalmente hace que la gente se desespere. La gente desesperada toma malas decisiones. Mantente alerta. Pasaron 2 días. Mantuve una interacción mínima con Adrián y Valeria. 8 comidas en mi habitación documentaron sus miradas cada vez más hostiles. La casa se sentía como un campo de batalla durante un alto el fuego. Silencio temporal, enmascarando la violencia inevitable. El jueves por la tarde sonó el timbre. Adrián respondió. Oí voces desde mi habitación. Formales, transaccionales. Luego, pasos en las escaleras. Rápidos y pesados. ¿Qué es esto? Adrián apareció en mi puerta, con papeles en la mano. Detrás de él, el rostro de Valeria estaba pálido. Levanté la vista de mi libro. Documentos legales, supongo. ¿Nos demandaste? Valeria empujó a Adrián. ¿Realmente presentaste una demanda? Presenté una petición de fideicomiso constructivo. Sí. Adrián miró los papeles como si pudieran incendiarse. No puedes hacer esto. La casa está a mi nombre. Han pasado 15 años. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Volví a mi libro. Tu abogado puede explicarte el proceso. Se fueron sin decir otra palabra. Los oí abajo, extendiendo los documentos sobre la mesa del comedor. Sus voces llegaban a través de los conductos de ventilación, confundidos, enojados, asustados. Por la noche, habían consultado a alguien. Lo supe porque intentaron acorralarme en la cocina. Papá, Adrián carraspeó. Esto de la demanda se está yendo de las manos. ¿No podemos sentarnos, arreglar esto como familia? No me di la vuelta de la estufa. No podemos. Pero nuestros abogados pueden. ¿Realmente vas a hacer esto? La voz de Valeria tenía un filo más duro. ¿Demandando a tu propio hijo? Me volví entonces. La miré directamente a los ojos. Estoy reclamando una propiedad que compré. La relación es secundaria a la ley. ¿Secundaria? El volumen de Adrián aumentó. Soy tu familia. La familia no le cobra a la familia el 75% de sus ingresos por una habitación que ya posee. Tú redefiniste nuestra relación. Estoy aceptando tus términos, entonces lárgate. Adrián se acercó, con los puños apretados. Vete. Esta noche. No me moví. Eso es un desalojo ilegal. La ley de nuestro estado requiere un aviso por escrito de 30 días como mínimo, incluso para miembros de la familia. Desalójame ahora y presentaré una demanda adicional mañana. Inténtalo. Valeria agarró el brazo de Adrián. Era más inteligente. Vio la trampa. Vámonos. Se volvió en la puerta. Esto no ha terminado. No dije. Apenas está comenzando. En mi habitación más tarde los oí a través de la pared. La voz de Valeria cortaba. Afilada por la culpa. Dijiste que la casa era nuestra para siempre. Dijiste que te la dio. Adrián a la defensiva. Lo hizo. Han pasado 15 años. ¿Cómo iba a saber que guardó la documentación? Deberías haber preguntado. Deberías haberte asegurado. Es mi padre. Confié. Bueno, tu confianza acaba de costarnos todo. Abrí mi cuaderno. 8 de mayo. Acusados notificados con la petición. Intento de confrontación en la cocina. Amenaza de desalojo. Documentado verbalmente. Su pánico se está mostrando. A través de la pared. La voz de Valeria llegó de nuevo. Necesitamos un abogado de verdad. Y necesitamos contraatacar. Adrián murmuró su acuerdo. Cerré el cuaderno.
Jaime me había advertido que contraatacarían. Dejemos que lo intenten. Cada acción que tomaran ahora era visible, documentada, sometida a revisión judicial. Estaban luchando en un sistema que requería pruebas, procedimientos, paciencia. Yo tenía las tres. Tenía un chequeo de rutina programado para ese martes. Solo un examen físico anual. Análisis de sangre. El monitoreo habitual de un cuerpo de 67 años. Salí de casa a la 1:30. Esperaba volver a las 4. La cita transcurrió sin problemas. Presión arterial normal. Colesterol aceptable. El médico satisfecho con todo. Tomé el autobús a casa. Aparcar en el centro costaba más que el billete de transporte. En la puerta principal metí la llave. No giraba. Lo intenté de nuevo, moviéndola. El mecanismo se sentía mal. Diferente. Examiné la cerradura de cerca. Herrajes nuevos. Latón en lugar de acero. La habían cambiado, la puerta trasera era la misma. Juego de cerradura nuevo. Mi llave inútil. Presioné el timbre. Esperé. Presioné de nuevo, manteniéndolo más tiempo. La voz de Valeria llegó a través de un intercomunicador que no sabía que existía. No vamos a dejarlo entrar. Abre la puerta, dije con calma. Vivo aquí. Ya no. Usted nos demandó. Eso es abandono. La ley no funciona así. Abre la puerta. Silencio. Saqué mi teléfono. Fotografié la puerta principal. La nueva cerradura. La cámara del timbre montada encima. También nueva. Di la vuelta a la casa, fotografiando cada punto de entrada, cada imagen con marca de tiempo. El coche de Adrián llegó mientras estaba en la puerta trasera. Salió. Me vio. Y su mandíbula se tensó. Caminó hacia el frente. Abrió con una llave nueva. Entró. Lo seguí antes de que pudiera cerrar. Bloqueó la entrada físicamente. Ya no vives aquí. Vete o llamo a la policía. Levanté mi teléfono, grabando. Para que conste, has cambiado las cerraduras, impidiéndome acceder a mi residencia y pertenencias. ¿Eres consciente de que esto es un desalojo ilegal según la ley de nuestro estado? Demándame. Casi sonrió. Ah, espera. Ya lo hiciste. La puerta se cerró de golpe. El cerrojo hizo clic. Caminé hacia mi coche. Me senté dentro. Llamé a Jaime. ¿Hicieron qué? Su ira fue inmediata. ¿Cambiaron las cerraduras mientras estabas en una cita médica? Bloqueo completo. Tengo fotos. Grabación de audio de la confrontación. Perfecto. Quiero decir, terrible para ti. Perfecto para el caso. Los jueces odian absolutamente a los propietarios que hacen esto. Es una de las violaciones más graves. Hizo una pausa. Necesitas alojamiento temporal. Busca algo. Guarda todos los recibos. Pagarán por cada centavo. Presentaré mociones de emergencia a primera hora mañana por la mañana. Conduje hacia el este por la autopista hasta que encontré el Motel del Sol. Una propiedad antigua. Tarifas razonables anunciadas en un letrero desgastado. La recepcionista era una mujer de unos 50 años que notó que no tenía equipaje. ¿Viajando ligero?, preguntó. Desplazado temporalmente, dije. Ella no curioseó. Pagué en efectivo por 3 noches. Tomé la llave de la habitación 14. La habitación era básica. Cama doble con un edredón fino. Televisor atornillado a la cómoda. Baño con ducha y manchas de óxido alrededor del desagüe. Me senté al borde de la cama y miré a mi alrededor. Todo lo que poseía estaba encerrado dentro de una casa que había comprado. Inaccesible porque mi hijo había decidido que las cerraduras podían reescribir la propiedad. Tenía mi billetera, mi teléfono y la ropa que llevaba puesta. Nada más. La sensación duró quizás 30 segundos. Exposición. Vulnerabilidad. El filo agudo de entender que tenía 67 años y dormía en un motel barato mientras personas de la mitad de mi edad controlaban mis posesiones. Luego, la ira lo endureció en algo más. Determinación. Enfoque. Hice una lista en mi teléfono de las necesidades inmediatas. Ropa. Artículos de aseo. Un portátil para comunicarme con Jaime. Todos los gastos debían ser documentados. Todos los recibos guardados. Jaime llamó a la mañana siguiente. Presenté 2 mociones. Audiencia de emergencia por desalojo ilegal y una orden que les exige devolver tu propiedad. Inmediatamente. La audiencia está programada para el próximo lunes.
Una semana. ¿Qué necesito hacer? Documenta todo. Cada gasto. Cada interacción. Han cometido un error catastrófico y quiero un registro completo cuando entremos en esa sala del tribunal. 3 días después, un notificador me encontró en el motel. ¿Cómo obtuvo Adrián la dirección? No lo sabía. Y esa comprensión me provocó un escalofrío. Me estaban rastreando de alguna manera. El notificador me entregó un sobre grueso. Adrián y Valeria Ruiz contra Julián Ruiz. Contrademanda. Lo abrí en mi habitación de motel. Eché un vistazo a la primera página. Ojé. Buscaban $45,000 por 15 años de alquiler no pagado, afirmando que había vivido gratis mientras ellos corrían con todos los gastos. Adjunta venía una declaración jurada de Roberto Rojas, el hermano de Valeria que vivía en la capital del estado. Una declaración detallada sobre visitar la casa regularmente a lo largo de los años, ser testigo de cómo Adrián pagaba por todo. Reparaciones, servicios públicos, impuestos a la propiedad. Firma notariada al final. Lo leí 2 veces. Cada frase era una fabricación. Roberto apenas visitaba. Quizás 2 veces al año para las vacaciones. Nunca presenció ninguna transacción, pero la firma era real. Oficial. Llamé a Jaime. Presentaron una contrademanda, dije. $45,000 por alquiler que afirman que nunca pagué. Predecible. No sonaba preocupado. ¿Cuál es su evidencia? Una declaración jurada del hermano de Valeria. Dice que fue testigo de cómo Adrián pagaba por todo a lo largo de los años. ¿El hermano que no vive allí y no figura en ninguno de los documentos que hemos visto? Correcto. Están desesperados. Esto es gente desesperada cometiendo errores desesperados. Le tomaremos declaración y su testimonio se derrumbará bajo un interrogatorio básico. ¿Dónde estaba durante estos supuestos pagos? ¿Qué fechas? ¿Qué cantidades? No tendrá respuestas porque nunca sucedió, así que seguimos sólidos, mejor que sólidos. Han cometido un desalojo ilegal, una violación grave. Han presentado una contrademanda frívola, con lo que parece ser un testimonio falso. No están contraatacando eficazmente, están dando manotazos, y cada manotazo crea más evidencia en su contra. Me senté en la pequeña mesa de mi habitación de motel esa noche, portátil abierto. Un modelo barato que había comprado en una gran tienda esa tarde. Redacté una línea de tiempo para Jaime, fecha y hora del bloqueo, fotografías tomadas, grabación de las amenazas de Adrián, costos del motel, acumulándose, $67 por noche, multiplicado por 7 noches hasta ahora, equivalía a $469. Gastos comerciales de ser agraviado, guardé el documento. Hice una copia de seguridad en el almacenamiento en la nube. La habitación era pequeña y olía vagamente a alfombra vieja y solución de limpieza, pero era temporal. Todo lo que habían hecho en la última semana, las cerraduras, las amenazas, el testimonio falso, había debilitado su posición, no la mía. Jaime tenía la audiencia de emergencia programada para el lunes. 5 días más. La audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. 5 días en el motel, y estaba conduciendo al Palacio de Justicia del Condado el lunes por la mañana. Había comprado ropa nueva, un traje de una gran tienda, zapatos de vestir que apretaban ligeramente, una corbata que anudé 3 veces antes de hacerlo bien. Todo lo que poseía era prestado o comprado en la última semana. El desplazamiento se sentía físico, como llevar la piel de otra persona. Jaime me encontró en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Llevaba un maletín de cuero, documentos organizados en carpetas codificadas por colores. Repasamos la estrategia brevemente. Primero el asunto del desalojo de emergencia. Luego la audiencia preliminar sobre el caso principal. Adrián y Valeria llegaron 20 minutos después con su abogado. Su traje era más barato que el de Jaime. Tela brillante en los codos. Servicios legales de descuento visibles en cada detalle. Se sentaron en un banco a unos 6 metros de distancia. Nadie habló. Valeria le susurraba urgentemente a su abogado. Adrián miraba al suelo. El alguacil llamó el número del caso. Entramos. La sala del tribunal se sentía más grande de lo necesario. Techos altos. El sello del estado detrás del estrado del juez. El estrado de los testigos a la derecha.
los asientos de la galería vacíos excepto por Patricia Hernández, que había venido a observar. Me senté en la mesa del demandante junto a Jaime. Adrián y Valeria tomaron la mesa del demandado enfrente. La jueza era una mujer de unos 50 y tantos años. Cabello canoso recogido, gafas de lectura sobre la nariz. Revisó los papeles antes de levantar la vista. Señor Morales, ¿ha presentado una moción de emergencia con respecto a un presunto bloqueo ilegal? Jaime se puso de pie. Sí, su señoría. Mientras mi cliente asistía a una cita médica, los acusados cambiaron todas las cerraduras, le negaron el acceso a sus pertenencias y amenazaron con involucrar a la policía si intentaba regresar. Presentó las pruebas fotográficas, imágenes con marca de tiempo de las cerraduras cambiadas, la nueva cámara del timbre, los puntos de entrada inaccesibles, luego la grabación de audio de la amenaza de Adrián. Finalmente, el recibo del motel que mostraba $469 en costos. La jueza escuchó. Su expresión se volvió severa. ¿Abogado? Se volvió hacia el abogado defensor. Él se puso de pie torpemente. Su señoría, esta es una disputa entre miembros de la familia, no un arrendador-inquilino formal. La ley de nuestro estado no distingue. La jueza lo interrumpió. El bloqueo residencial sin previo aviso es ilegal, sea familia o no. ¿Se proporcionó aviso? No. Pero, entonces el bloqueo fue inapropiado. Tomó una nota. Los acusados proporcionarán al demandante acceso para recuperar sus pertenencias personales dentro de las 24 horas, supervisado por un tercero neutral si lo prefieren. Los acusados también son responsables de los costos razonables de alojamiento temporal del demandante mientras se resuelve el caso principal. Adrián y Valeria intercambiaron miradas. Su abogado asintió, derrotado. Después de un breve receso, regresamos para la audiencia preliminar sobre la reclamación de fideicomiso constructivo. Ahora abordemos la petición principal, dijo la jueza. Señor Morales, describa el reclamo de su cliente. Jaime se puso de pie de nuevo. Su señoría, en marzo de 2010, Julián Ruiz compró la propiedad en esta dirección por $340,000 en efectivo. Puso el título a nombre de su hijo temporalmente, con la intención de ayudarlo a establecer crédito y patrimonio, no de transferir la propiedad. Presentó la fotocopia ampliada del cheque de caja original. La cámara de documentos lo proyectó en la pantalla, mi firma, los números de ruta del banco, la cantidad inconfundible. La jueza examinó el cheque físico de cerca, tomando notas. Jaime continuó con la carpeta de mantenimiento, 15 años de recibos organizados cronológicamente, reemplazo del techo, sistema de climatización, renovación de la cocina, impuestos a la propiedad, cada pago desde mis cuentas. Un total que excedía los $45,000. Y tenemos una declaración de la vecina, añadió Jaime. La jueza leyó el testimonio notariado de Patricia en voz alta. Extractos clave sobre verme actuar como ocupante principal y proveedor de mantenimiento. El abogado defensor se puso de pie. Su señoría, esto fue claramente un regalo de padre a hijo, un arreglo familiar estándar. No se requiere una escritura de donación formal para las transferencias familiares. 15 años de título a nombre del señor Adrián Ruiz establecen la propiedad. Jaime respondió de inmediato. Nunca se ejecutó ninguna escritura de donación. La ley de nuestro estado presume que alguien que paga por una propiedad retiene la propiedad a menos que se documente una clara intención de regalo. Además, los acusados exigieron recientemente $1,200, luego $1,500 mensuales de alquiler al demandante. No se le cobra alquiler a alguien que crees que recibió un regalo. Las cejas de la jueza se arquearon. Ese es un punto válido. La defensa presentó la declaración jurada de Roberto. Jaime objetó al instante. Su señoría, este testigo vive en la capital del estado. No estuvo presente en la compra de 2010. No tiene conocimiento personal de estas transacciones. Esto es un testimonio de oídas que respalda lo que parece ser un perjurio. La jueza se dirigió a Adrián directamente. Señor Ruiz, ¿contribuyó usted con fondos para la compra de $340,000 en 2010? Adrián vaciló. Miró a su abogado. No directamente, pero se entendía. Sí o no, por favor.
No, su señoría. ¿Ha pagado los impuestos a la propiedad de esta residencia? Creo que Mi se encargó de eso. El reemplazo del techo en 2018, el sistema de climatización en 2016. La voz de Adrián se apagó. No, su señoría. La jueza se quitó las gafas, las puso sobre el estrado. Dada la documentación sustancial y las afirmaciones contradictorias, ordeno un examen forense de todos los registros financieros por un experto designado por el tribunal. El experto verificará la autenticidad de los documentos, rastreará las fuentes de los fondos y establecerá la línea de tiempo de los pagos. El informe debe presentarse en 4 semanas. Miró a ambas mesas. Este es un asunto serio. Las reclamaciones de fideicomiso constructivo son complejas. Necesito documentación verificada antes de tomar cualquier decisión. La próxima audiencia está programada para el 23 de junio. Salimos de la sala del tribunal en silencio. Afuera, en las escaleras del juzgado, vi a Adrián y Valeria discutir en el estacionamiento con su abogado. No podía oír las palabras, pero su lenguaje corporal era claro. Culpa, miedo, acusaciones volando entre ellos. Jaime estaba a mi lado. La jueza se está tomando esto en serio. Eso es bueno para nosotros. Los miré. 3 personas peleando por un barco que se hundía. Adrián gesticulaba salvajemente. Valeria le daba la espalda. Su abogado parecía agotado. Jaime tocó mi brazo. Vamos a llevarlo de vuelta a su lugar. Mañana organizamos la recuperación de sus pertenencias. Asentí. No era mi lugar. Una habitación de motel, pero temporal. La orden de examen de la jueza significaba algo. Significaba dudas sobre su historia. Significaba posibilidad. Había estado de vuelta en el motel 2 semanas. Mis pertenencias llenaban el pequeño espacio ahora. Ropa en el armario. Documentos en una caja de banquero en el escritorio. El portátil al lado. Esperar el informe del examinador forense se sentía como contener la respiración bajo el agua. Jaime llamó a media tarde de un martes. Su voz tenía esa cualidad urgente de nuevo. Julián, tenemos un problema. Adrián puso la casa en el mercado. Agarré mi portátil antes de que terminara la frase. ¿Hizo qué? Puesta en venta hace 3 días. $480,000. Por debajo del valor de tasación para una venta rápida. Te estoy enviando el enlace ahora. El correo electrónico llegó mientras hablábamos. Hice clic en el sitio web de bienes raíces. Escribí la dirección. Allí estaba. Mi casa. Fotos de habitaciones que había mantenido durante 15 años. Descripción enfatizando vendedor motivado. ¿Puede hacer eso? Pregunté. ¿Con el caso pendiente? Técnicamente, sí. Sigue siendo el titular. Pero podemos detenerlo. Necesitamos presentar una orden judicial de emergencia inmediatamente. Ya tienen 2 compradores interesados. Uno presentó una oferta preliminar. ¿Qué tan rápido se puede vender una casa? ¿En el mercado de la ciudad? ¿Con un precio por debajo del valor? Tal vez una semana. Por eso te llamo. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo? Estoy redactando la moción. Salí en 5 minutos. En la oficina de Jaime, lo observé escribir la moción de emergencia en la pantalla de su computadora. Lenguaje legal formándose en tiempo real. Cita de jurisprudencia. Afirmaciones fácticas. Reparación solicitada. Si la casa se vende a un tercero inocente antes de que nuestro caso se resuelva, explicó mientras escribía. Estamos en territorio complicado. Los nuevos propietarios no han hecho nada malo. Necesitamos congelar la venta. Ahora. Esbozó la base de la orden judicial. Yo tenía una reclamación legítima pendiente. La casa era propiedad en disputa. La venta me impediría recuperarla incluso si ganaba. Y los acusados intentaban liquidar el activo para evitar el juicio. Condujimos juntos al juzgado. Llegamos 30 minutos antes de que cerrara la oficina del secretario. Presentamos la moción con los documentos de respaldo. Pagué la tarifa de presentación de emergencia de $350. El secretario selló los papeles. Dijo que la jueza lo revisaría durante la noche. Jaime me llamó a las 8 de la mañana siguiente. La jueza programó una audiencia de emergencia para las 10. Misma sala. La sala de audiencias era más pequeña esta vez. Menos formal. La misma jueza de la audiencia anterior revisaba papeles en su estrado.
Adrián y Valeria se sentaron con su abogado. Los tres parecían agotados. El agente inmobiliario también estaba presente, citado para asistir. Su abogado argumentó que sus clientes tenían derecho a vender su propiedad. Jaime contrarrestó con la reclamación de fideicomiso constructivo pendiente. El examen forense en curso. ¿Cómo la venta perjudicaría mi reclamo legítimo? La jueza le preguntó al agente directamente. ¿Está al tanto del litigio pendiente con respecto a esta propiedad? El agente se movió incómodo. Los vendedores no revelaron ningún litigio, su señoría. La jueza frunció el ceño. Señor Ruiz, le dijo a Adrián, puso a la venta una propiedad en disputa durante un litigio activo con un análisis forense ordenado por el tribunal en curso. Su señoría, la propiedad está legalmente a nombre de mi cliente. Comenzó su abogado. Mientras se examina la reclamación de fideicomiso constructivo, la voz de la jueza se agudizó. Vender el activo antes de la determinación anularía todo el caso. Falló desde el estrado. Se prohíbe la venta de la propiedad hasta que se resuelva la reclamación de fideicomiso constructivo. Señor Morales, presente esta orden en el registro del condado de inmediato. En cuestión de horas, la orden judicial se presentó, creando una nube oficial sobre el título. El agente inmobiliario retiró el listado por la tarde. Jaime informó que Adrián y Valeria habían salido del juzgado devastados. Su abogado le dijo que habían planeado usar las ganancias de la venta para pagar todas sus deudas. Una semana después, Jaime recibió una copia de la solicitud de ejecución hipotecaria del banco. Registro público. El banco notificó formalmente a Adrián de los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre la línea de crédito de $80,000. Ahora tenía 5 meses de atraso en los pagos, $12,000 en mora. El aviso le daba 90 días para subsanar el incumplimiento o perder la propiedad. En los días siguientes, noté signos de su colapso financiero. El BMW de Adrián había desaparecido. La vecina Patricia mencionó haber visto una grúa. Las joyas de Valeria aparecieron en venta en un sitio de ventas en línea. Sus compras de supermercado cambiaron a marcas más baratas. Me senté en mi habitación de motel una noche procesando la información. No podían vender la casa, no podían pagar sus deudas, no podían permitirse una batalla legal continua. Su posición se debilitaba a diario mientras la mía se fortalecía. Jaime había dicho que su colapso financiero en realidad ayudaba a nuestro caso, demostraba que estaban desesperados e imprudentes, reforzaba la narrativa de mí como la parte responsable. Me paré junto a la ventana, mirando el tráfico en la autopista. Vi a Adrián pasar en un viejo coche prestado, no en su BMW embargado. Parecía demacrado a través del parabrisas. No sentí satisfacción, solo el reconocimiento de que él había tomado sus decisiones. El examinador forense entregaría el informe en 10 días. Luego se programaría la audiencia final. Adrián y Valeria se estaban ahogando financieramente. No podían vender, no podían pagar, no podían escapar. La trampa se había cerrado, no por mi diseño, por su propia desesperación. El informe del examinador forense llegó un martes por la mañana. Jaime llamó antes de que terminara mi café. Llegó el informe. Tienes que ver esto. ¿Puedes venir a mi oficina? Estuve allí en menos de una hora. Jaime tenía el informe impreso. 47 páginas con anexos, gráficos, análisis de expertos. Nos sentamos en su mesa de conferencias y leímos secciones clave juntos. Página 3, la conclusión del examinador. Toda la documentación proporcionada por el demandante verificada como auténtica. No se encontró evidencia de contribución financiera por parte del acusado Adrián Ruiz. Seguí leyendo. El cheque autenticado a través de los registros bancarios de la Reserva Federal. El análisis de firmas confirmó que yo había firmado los documentos de compra de 2010. Los recibos de mantenimiento verificados a través de los registros de los contratistas y referencias cruzadas de extractos bancarios. Los patrones de pago mostraban una financiación constante de mis cuentas durante 15 años. Luego la sección sobre la declaración jurada de Roberto. El examinador había encontrado los registros de la tarjeta de crédito de Roberto, que mostraban que estaba en la capital del estado en 3 fechas en las que afirmó presenciar pagos en la ciudad. Los registros de su empleador confirmaron que estaba trabajando esos días, en ningún lugar cerca de mi casa. Así que mintió, dije.
«O Valeria le dio información falsa», dijo Jaime. «De cualquier manera, contradice la evidencia documental. La jueza verá eso». La segunda audiencia se programó para 3 días después. La sala del tribunal se sentía familiar esta vez. Misma jueza, mismas mesas, misma formalidad. El examinador forense se sentó en la galería. Un hombre mayor, barba canosa, maletín a su lado. La jueza lo llamó al estrado. Prestó juramento. Declaró sus credenciales. 30 años de experiencia en contabilidad forense. Testificó en más de 200 casos. Jaime lo guió a través de la metodología, técnicas de autenticación de documentos, referencias cruzadas de bases de datos, verificación de la línea de tiempo, análisis del flujo financiero. En su opinión experta preguntó Jaime, ¿quién financió la compra de la propiedad en esa dirección? Incuestionablemente, Julián Ruiz proporcionó el 100% de los fondos de compra y los costos de mantenimiento posteriores. El abogado defensor intentó atacar la metodología durante el contrainterrogatorio. ¿No podría este cheque haber sido reembolsado más tarde? No hay evidencia de ningún reembolso en 15 años de registros, dijo el examinador con calma. La jueza hizo sus propias preguntas. Doctor Ponce, ¿existe algún escenario en el que la afirmación de propiedad del acusado esté respaldada por evidencia financiera? Ninguno que pudiera encontrar. Su señoría. La jueza tomó un receso de 30 minutos para revisar el informe completo. Esperamos en el pasillo. Adrián y Valeria se acurrucaron con su abogado, con aspecto sombrío. Nadie habló. Se reanudó la sesión. La jueza leyó su fallo preliminar en el acta. Basado en la evidencia forense presentada, este tribunal determina que el demandante ha establecido un fideicomiso constructivo. El acusado posee el título legal, pero el demandante es el propietario equitativo de la propiedad. Continuó. Con respecto al asunto del desalojo ilegal, el acusado violó las leyes de arrendamiento residencial de nuestro estado. Se le otorgan al demandante $12,000 por daños y perjuicios. Adrián se levantó de repente. «Esto no es justo. Era mi casa». La voz de la jueza se agudizó. «Señor Ruiz, tendrá la oportunidad de apelar. Siéntese. Audiencia final programada para dentro de 3 semanas para formalizar los detalles de la transferencia y los montos de compensación». Salimos de la sala del tribunal. Oí al abogado defensor hablando con Adrián y Valeria en el vestíbulo. La apelación costará $15,000 como mínimo, y volverán a perder. Consideren un acuerdo. La voz de Valeria era aguda. No nos vamos a rendir. Apelaremos. Adrián asintió. Aunque la incertidumbre parpadeaba en su rostro, conduje de regreso al motel esa noche. Me senté en la pequeña mesa, leyendo la copia del informe forense de nuevo. La palabra incuestionablemente me llamó la atención en la página 12. Cerré el informe y abrí mi portátil. Encontré las fotos que había tomado en marzo, los documentos originales de mi armario, los que comenzaron todo. Hace 4 meses. Parecía más tiempo. 3 semanas más, había dicho Jaime. Luego la audiencia final. Luego a casa. Miré alrededor de la habitación del motel una vez más. Casi había terminado. 3 semanas pasaron como agua entre los dedos. Empaqué mi portátil y mis documentos esa mañana, sabiendo que era la última vez que me despertaría en esta habitación de motel. En la recepción, le entregué la llave a la empleada. Ella sonrió. ¿Se va para siempre? Sí. Finalmente, la audiencia final fue breve. La jueza leyó su fallo preparado en el acta. Lenguaje legal detallado, pero la conclusión era clara. Se determina que la propiedad en esta dirección, en esta ciudad, se mantiene en fideicomiso constructivo para el demandante Julián Ruiz. Esbozó los remedios. El acusado debe ejecutar una escritura de renuncia, transfiriendo el título al demandante. Pagar al demandante $420,000, que representan el precio de compra, los costos de mantenimiento, los daños y los honorarios legales. Adrián permaneció en silencio esta vez, mirando la mesa. Valeria le susurraba urgentemente a su abogado. Él negó con la cabeza. No quedaban opciones. Después de la audiencia, Jaime se acercó a su abogado en el pasillo. Mi cliente está dispuesto a discutir un acuerdo razonable. Nos reunimos en una sala de conferencias del juzgado.
4 personas alrededor de una mesa. Jaime presentó los términos. Yo tomaría el título. Pagaría la deuda bancaria de $80,000, evitando la ejecución hipotecaria. Ellos desalojarían en 30 días. Sin más reclamaciones. Su abogado expuso la realidad. Sin esto, el banco ejecuta la hipoteca en 6 días. La ejecución hipotecaria destruye su crédito durante 7 años. Deberán la deficiencia si la casa no cubre la deuda total. Esta es su mejor opción. La voz de Adrián era hueca. Aceptamos. Se redactaron y firmaron los papeles. El tribunal aprobó el acuerdo. Caso cerrado. Durante la siguiente semana, volví a mudar mis pertenencias gradualmente. Adrián y Valeria se mudaron simultáneamente. Habían encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Escribí un cheque de $80,000 al banco, satisfaciendo la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. El banco liberó el gravamen. La compañía de títulos procesó la escritura de renuncia. Mi nombre apareció donde pertenecía. El día de la mudanza llegó a finales de agosto. Un camión de mudanzas profesional estaba estacionado frente a la casa. Adrián y Valeria cargaban cajas y muebles. Me senté en el porche con un café, observando. Adrián dejó una caja y caminó hacia el porche. Papá, deberíamos saber. Lamento que haya llegado a esto. Mantuve mi voz firme. Exigiste mi pensión. Cambiaste las cerraduras. Intentaste vender lo que no era tuyo. Paga por tus elecciones. Él asintió lentamente y volvió al camión. No pasaron más palabras entre nosotros. El camión se cargó. Adrián y Valeria se sentaron en su viejo sedán, reemplazo del BMW embargado. El motor arrancó. Se alejaron. Observé hasta que las luces traseras desaparecieron en la esquina. Me levanté y entré por la puerta principal. Mi puerta. Mi casa. Caminé de habitación en habitación. La sala de estar donde habían presentado sus demandas de alquiler. La cocina donde habían detallado mis costos de comida. Arriba, al dormitorio del que habían intentado reubicarme. Todo se sentía diferente ahora. Ganado a través de la evidencia y la ley, no dado a través de la generosidad. Preparé café en la cocina. La misma cocina donde Adrián había amenazado con desalojarme. Serví una taza. Añadí crema como me gustaba. La llevé al porche trasero. El sol de agosto era cálido. Los pájaros se movían entre los árboles del patio. El sonido de mi propia casa. Pacífico. Sin discusiones filtrándose por las paredes. Sin demandas deslizándose sobre las mesas. Solo propiedad tranquila. Pensé en llamar a Patricia para hacerle saber que estaba en casa. Pensé en llamar a Jaime para agradecerle adecuadamente, pero en lugar de eso simplemente me senté. El silencio era suficiente. 4 meses de documentación. Salas de tribunal. Habitaciones de motel y paciencia estratégica. 4 meses para reclamar lo que siempre había sido mío. Bebí un sorbo de café. Se había enfriado, pero no me importó. Adrián y Valeria estaban en algún lugar al otro lado de la ciudad, viviendo con las consecuencias. La casa era mía, legalmente ahora, coincidiendo con el patrimonio que siempre había tenido. La justicia, cuando finalmente llegó, no se había anunciado con fanfarria. Se asentó como el atardecer. Gradual, inevitable, correcta. El sol bajó, proyectando largas sombras sobre el patio. Mi patio. Mi casa. Mi vida. Reclamada. Había vivido 67 años. Y en algún momento aprendí que la justicia no se trata de venganza. Se trata de restauración. Ellos se habían ido. Yo estaba en casa. Eso era suficiente. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.